Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente o mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten juramento de rigor desde el Palacio de Tribunales de Santiago para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. A quienes se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema, les invito a ponerse de pie. Rita Catherine Alejandrina Aranguis Ojeda. Franco Jesús Arias Contreras. Constanza Estefanía Ávila Ojeda. Juan Manuel Bengoa Truco. Jennifer Elizabeth Calleja Rivera. Isabel Margarita de Lourdes Canales Parada. Ariel Eduardo Caneo Cantillano. Paula Andrea Castellanos Avellaneda. María José de la Barra Reyes. Miguel Ángel Echeverría Salazar. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Tercera sala de la Corte Suprema. Paulina Paz Abigail Escare Llévenes. Ángela Fernanda Farías Villalobos. Doni Ricardo Galás Morales. Sergio Elías Galdames Quinteros. Micaela Jesús Gana Bustamante. Daniela Pilar Gómez Troncoso. Brian Ignacio González Poblete. Marco Antonio González Valencia. Carolina Ignacia Hageman Lois. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Salón de honor. Muriel Antonia Herrera Ojeda. Romina Alejandra Ibaceta Godoy. Paola Cecilia Jara Álvarez. Francisco José Jiménez Orellana. Ana María Luxich Romero. Tamara Polet Medel Navarro. Javiera Paz Molina Barrientos. Constanza Rocío Montesinos y Nostroza. Lisette Paola Miller Sobarzo. Josefina del Pilar Muñoz Mena. Joaquín Aitor Narvarte, Moreno.
Julia del Carmen Orozco Venegas. Felipe Andrés Ortúzar Yáñez. Francisca Javiera Pérez Astargo. Macarena Aranzazú Pérez Íñigo Orellana. Catalina Luisa Rojas Soto. Luis Enrique Sáez Soto. Macarena Sofía Salazar Bravo. Eraín Andrea Seguel Echeverría. Nivaldo Peter Toledo Belis. Iván Ignacio Tuso Calle. Georgina del Pilar Valencia Lazo. Álvaro Fernando Valenzuela Mazo. Constanza Belén Valenzuela Quesada. Yesenia del Carmen Vergara Jerez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretaria. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogada o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, acaban de ser investidos de una facultad que es crucial para la República: defender los derechos e intereses de otras personas en estrado, lo que les confiere una responsabilidad que por definición es vital y delicada para toda sociedad que se precie de ser democrática y de derecho, pero que en los tiempos actuales adquiere una especial intensidad en su importancia para comprender y colaborar en el escenario de enormes cambios jurídicos y sociales que estamos experimentando. A propósito del proceso de revisión normativa e institucional que se vive con el proceso constitucional en curso, bien vale la pena traer a colación hitos históricos que recuerdan experiencias reformistas y principios sentados en ellas que debieran ser tenidas en cuenta en la discusión hoy presente. En ese contexto, creo que es oportuno recordar el proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile del año 1818, más conocido como la Constitución de 1818. Mañana, 23 de octubre, se cumplen 203 años desde su promulgación y por el momento histórico que atravesamos como país, no está de más rememorarla. Después de todo, instituciones de larga trayectoria, así como algunos valores bien preciados por todos y todas y que hoy damos por sentados, como la independencia de los tribunales de justicia, ni más ni menos, hunden sus raíces en tiempos pretéritos, a los que de tiempo en tiempo debemos volver la mirada si queremos mejorar nuestra comprensión de la realidad que vivimos y proyectar un mejor futuro.
Nada de lo que hemos alcanzado como país es casual, ni ha surgido de la nada. Seguir la estela de nuestras instituciones más asentadas es, sobre todo en estos días, un ejercicio necesario. El proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile del año 1818 forma parte de un puñado de ensayos constitucionales con los que el país construía su identidad como nación independiente y libre de la monarquía española. Aquella época da cuenta de la aparición de textos, todos de vida más bien breve, que regulaban temas constitucionales, aparte de las constituciones de los años 1812, 1818, 1822, 1823, 1828 y 1833. La Patria Vieja, por ejemplo, que abarcó el periodo de 1810 a 1814, conoció de reglamentos que reconocían abiertamente su carácter provisional. Hablamos del reglamento de ese tipo, de la Junta Gubernativa de 1810, texto donde se fijaron las normas procedimentales que regulaban el actuar de la Junta que fue elegida en septiembre de aquel año. La convocatoria al primer Congreso Nacional de 1810, donde se establecieron las normas de actuación del mismo. El reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de 1811, también surgido durante la administración del primer Congreso Nacional y al que pusiera término don José Miguel Carrera con su reglamento constitucional provisorio para el pueblo de Chile de 1812 y el reglamento para el gobierno provisorio de 1814, sancionado en marzo de ese año durante el gobierno de Francisco de la Lastra, pero cuya vigencia fue interrumpida en el mes de octubre ante el advenimiento de la Reconquista española. Estos eran los antecedentes del proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile del año 1818. Se trataba de esfuerzos incipientes por consolidar el proyecto independentista del país, explorando a través de sus dirigentes los conceptos constitucionales a través de textos autoritativos cada vez más refinados. Recordemos, por ejemplo, que el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de 1811 no contemplaba la existencia de un poder judicial, como tampoco establecía derechos ni garantías individuales. Este era, en términos gruesos, el contexto histórico en el que surgió el proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818. A pocos días de la victoria en la batalla de Chacabuco, San Martín, figura clave en la consecución de la independencia, declinó el nombramiento de gobernador que había recibido de manos del Cabildo de Santiago, asumiendo entonces un joven Bernardo O'Higgins, a la sazón de apenas 39 años. Este ocupó el cargo de jefe de Estado o director supremo entre el 16 de febrero de 1817 y el 23 de enero de 1823, asumiendo la responsabilidad de consolidar la separación definitiva de la monarquía y declarar oficialmente la independencia del Estado de Chile. La Constitución Provisoria de 1818 fue promulgada precisamente en el periodo del gobierno del director supremo Bernardo O'Higgins. Rigió por 4 años, específicamente hasta el 30 de octubre de 1822, durante la misma administración de O'Higgins, cuando éste promulgó un nuevo texto, la Constitución Política del Estado de Chile del año 1822, que rigió hasta el 28 de enero de 1823, para dar paso a la Constitución Moralista, elaborada por el jurista Juan Egaña, de vida aún más breve que la que le precedió. Pero concentrémonos en la de 1818, por ser aquella que mañana se conmemora. Esta consta de un preámbulo, 5 títulos, cada uno de estos divididos en capítulos, y un total de 144 artículos. La técnica legislativa puede parecerles llamativa, porque en cada capítulo se reanuda la numeración de los artículos, de suerte tal
encontrarán varios artículos primero, segundo, tercero y demás. Y como hay capítulos que solo cuentan con un único artículo, en ellos este carece de enumeración. Pero vamos a su contenido. La Constitución, en referencia, tiene pasajes notables y su redacción a rato alcanza rasgos casi poéticos. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Nos recordaba el texto en el artículo 4 del capítulo 2 del título 1 en relación a los deberes del hombre social, como se intitula dicho capítulo. Mientras que el artículo 13 del capítulo 1, denominado de los derechos del hombre social, del título 1, imperaba a los funcionarios públicos a aliviar la miseria de los desgraciados y proporcionarles a todos los caminos de la prosperidad. Al estudiarla, debemos tener presente que la realidad del Chile de ese entonces era muy distinta, de manera que la lectura del texto puede a ratos regalarnos sorpresas gratas y en otras no tanto. Recordemos, por ejemplo, que en ese entonces faltaba todavía mucho más de un siglo para que las mujeres pudieran votar. Y de ahí que en el preámbulo de la Constitución provisoria, Bernardo O'Higgins estableciera que solo serían hábiles para votar en la consulta plebiscitaria del texto los habitantes que sean padres de familia o que tengan algún capital o que ejerzan algún oficio y que no se hallen con causa pendiente de infidencia o de sedición. El texto constitucional establecía, es cierto, la libertad individual y la igualdad civil, así como la presunción de inocencia, el derecho a transitar y residir libremente, la inviolabilidad de la propiedad privada y la libertad de opinión. Pero todo, hay que decirlo, causa pasmo entre nosotros también un artículo como el 8º del primer capítulo del título 1, que establecía o estatuía que solo será castigado con la pena infame de azotes el que por la repetición o publicidad de sus delitos haya perdido la honra. O como el artículo 16 del mismo capítulo, que mandaba evitar las penas de fusión de sangre, en cuanto lo permita la seguridad pública. Como pueden ver, hasta el sistema penal más duro palidecería hoy ante castigos como los que eran posibles en esos días. En fin, que alguna vez se sienten abrumados por los deberes u obligaciones del día a día, o por las responsabilidades y expectativas que el mundo moderno dejó caer sobre sus hombros, harían bien en echar un vistazo al artículo 5 del capítulo 2 del título 1, donde se lee: todo individuo que se gloria de verdadero patriota debe llenar las obligaciones que tiene para con Dios y los hombres, siendo virtuoso, honrado, benéfico, buen padre de familia, buen hijo, buen amigo, buen soldado, obediente a la ley y funcionario fiel, desinteresado y celoso. Vaya estándar el que se les exigía. Respecto de las instituciones del Estado, esta Constitución reconoció la separación de poderes, aunque los poderes son mismos con que O'Higgins quiso premunirse más bien al Director Supremo, causaron escozor, pues estableció que el Poder Ejecutivo es ejercido por el Director Supremo en todo el territorio, con amplísimas atribuciones, entre ellas la de elegir a los miembros del Senado. En lo tocante al Poder Judicial, las normas relativas a este poder de Estado se encuentran en el título 5, que se llamó de la Autoridad Judicial, la que se conformaba por el Supremo Tribunal Judiciario, que se componía de 5 ministros, una Corte de Apelaciones y juzgados subalternos. ¿Qué se esperaba de quienes ejercían la magistratura? Integridad, amor a la justicia, desinterés, literatura y prudencia deben ser las cualidades características de los miembros del Poder Judicial. Así rezaba el artículo 2 del capítulo 1 de este título. Pero ¿acaso de los pasajes que nos resultan más valiosos del cuerpo constitucional que conmemoramos
y que se relaciona con el Poder Judicial no lo encontramos en el mentado título quinto, sino en el capítulo segundo del título cuarto. Dicho capítulo se denomina Límites del Poder Ejecutivo y vean lo que reza su artículo 1. No podrá intervenir en negocio alguno judicial, civil o criminal contra persona alguna de cualquier clase o condición que sea, ni por vía de apelación, ni alterar el sistema de administración de justicia, ni entender en los recursos de fuerza que serán peculiares al Tribunal de Apelaciones. La nación floreciente, así, empezaba a consolidar un poder judicial independiente y, al menos en el papel, libre de injerencias y de presiones. En fin, el 10 de agosto de 1818, la Constitución se aprobó por amplia mayoría, luego de un plebiscito nacional realizado en el territorio comprendido entre Copiapó y Cauquenes, y su texto se juró el día 23 de octubre de ese mismo año. Este hito es el que he querido conmemorar con ustedes. Los felicito por el logro que hoy se concreta en este acto simbólico y hago extensivas esas felicitaciones a sus familiares y cercanos que mediante diversos apoyos también contribuyeron a este fin. Les doy la bienvenida al inicio de este enorme desafío de ser buenas abogadas y buenos abogados en una sociedad exigente y demandante de justicia que requiere de personas virtuosas y comprometidas con un mejor futuro. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se pone término a esta sesión. Muy buenos días.